todas nuestras dudas. Licenciada, buenos días y bienvenida al programa. Buenos días, Cindy. Como siempre, un gusto estar con ustedes hoy día para conversar de este tema que sí, mira, es bastante común, ¿ah? Creo que a todos los papás sabemos que pasa esto con nuestros hijos, ¿no? Y en realidad en las diferentes etapas, y los adultos también tenemos miedos, ¿ah? Y seguimos teniéndolos. Pero cuando son pequeños, pues a veces nos preocupan algunos de estas situaciones, ¿no? Entonces, va cambiando también, ¿no? Va cambiando. Desde que son bebés hasta cuando son más grandecitos, van cambiando los tipos de miedo. Pero bueno, hay que saber identificar cuándo alarmarnos y cuándo ver que en realidad el miedo es algo normal, es una emoción en realidad muy importante, ¿ah? Porque nos ayuda a la supervivencia el miedo. Si no tuviéramos miedo, olvídate, ¿no? Claro, ¿no? Sí. No sé de qué manera seríamos. Definitivamente las cosas no serían igual. Hay algo que no supero desde mi niñez y es el miedo a la oscuridad. ¿Estos miedos nos pueden acompañar a lo largo de nuestra vida? Sí, y de eso justamente creo que es lo importante conversar hoy día. Cómo a veces podemos tomar a la ligera y como papás de repente, inclusive como papás podemos a veces no darle mucha importancia a ciertas conductas que las tomamos a veces como bromas, pero cuando desde muy pequeños de repente pasa un hecho de repente significativo para un niño y esto le ha ocasionado mucho temor, y si nosotros reforzamos eso porque pensamos que es algo divertido de repente, cómo esto puede ocasionar que este miedo se pueda cargar a lo largo del tiempo. Lo peligroso está que el miedo, Cindy, se pueda transformar en una ansiedad, ¿no? O se pueda transformar en una fobia. Entonces ahí ya esto va a limitar mucho la vida de una persona, ¿no? Va a limitar mucho la vida del niño, porque claro, imagínate el tema que tú dices, ¿no? El miedo a la oscuridad es bastante común, ¿no? Pero si es que, y todos los hemos pasado, ¿a quién no ha dormido una noche de niño pensando en qué cosas hay debajo de la cama, ¿no? Son como cosas bastante, ¿no? Pero tú sigues igual, ¿no? Miedo, pero ahí sigues, ¿no? Y por ejemplo, el dormir con la luz prendida. Claro, imagínate. Es bueno, o sea, es bueno que nosotros como papás hagamos eso. Yo recuerdo que mi mamá sí me dejaba la luz prendida porque yo rompía en llanto. O sea, yo no podía, porque yo empezaba a ver lo que veía el niño, monstruitos en la pared, así empezaba a ver yo, porque me gustaban las películas de terror, entonces todo eso se reflejaba, ¿no? Y yo creo que ahí estuvo el error, que no debí ver tan chiquita quizás películas de terror. ¿Usted cree que eso tuvo que ahí influenciar en mí? Sí, mira, vamos a comentar eso. 2 puntos importantes, pero la primera parte que tú comentas. Qué importante fue de que tú, por ejemplo, en este caso manifestaras el miedo. Te cuento que hay niños que no, están calladitos ahí, tú lloraste, y eso permitió de que tu mamá supiera de que tenías miedo, y permitió luego lo más importante, que ella te acompañara o viera de alguna forma una estrategia para que te ayudara a ti a procesar ese miedo, que me imagino ahora ya no lo tienes, ¿no? Pero que de alguna manera, ¿y por qué no lo tienes? Porque lo expresaste, ¿sí? O sea, se expresó. Otra, tu mamá de repente no te ridiculizó, dijo, ay, que no seas tonta, de repente, no, ¿cómo vas a tener miedo? No, sino que validó tu miedo, validó tu emoción y luego te ayudó a transitar por ese miedo, que es lo más importante, y seguramente en algún tiempo fue necesario utilizar esa estrategia, ¿no? Para que luego ya esto vaya bajando. Pero lo segundo, Cindy, que has comentado, mira, es bien, bien importante el tema de ver las películas. Esto parece algo sin importancia, pero en realidad hay estudios neuronales. Acá no estamos hablando de cuestiones solamente creencias, no. Acá hay estudios neuronales que dicen que si los niños, por ejemplo, y también las personas adultas, se exponen muchas veces, por ejemplo, a películas que causan miedo en los niños, se activan ciertos procesos neuronales que se van a repetir y se van a repetir en mayor cuantía, inclusive cuando no exista de repente ya una situación de miedo real, pues, ¿no? Entonces esto produce, y esto sí es cierto, hay muchos estudios, como decimos ahora, que respaldan esto, de que hay que tener mucho cuidado en los niños, ¿no? Que son todavía más vulnerables a exponerlos a películas, por ejemplo, de terror, o películas que causan pues mucha ansiedad,
Y sobre todo, estos estudios nos dicen cuando son repetitivos, ¿no? Cuando esto es repetitivo. O sea, por ejemplo, a veces hay inclusive niños que les gusta ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces de la misma película, ¿no? Entonces, en esto sí hay que tener mucho cuidado. Recuerden que los niños todavía están en proceso de formación. Todo se está formando, la sinapsis, todo está en proceso de desarrollo. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con exponerlos a este tipo de películas, ¿no? Licenciada, sí les puede causar problemas. Perfecto, yo no quería interrumpirla, sí me gustaría tocar este punto porque definitivamente mi mamá nunca me ridiculizó, ella sí me apoyaba muchísimo. Mi papá de pronto decía, ¿qué van a tener miedo? Tranquilas nomás, apaguen su lucecita, recen y ya está, ¿no? Pero la mamita siempre estaba ahí. Ahora, yo conforme fui creciendo, ya no era la luz prendida, sino teníamos el televisor, porque ya éramos más grandes y nos ponían un televisor y ya el televisor prendido. Yo dormía con mi hermana siempre porque nos llevábamos un año y siempre era yo la que me despertaba en la madrugada porque tenía pesadillas y mi hermanita me acompañaba a rezar. Y era una manera de, pero siempre ese miedo y esa ansiedad a la oscuridad o a lo desconocido quizás. Esas cosas que de qué manera nosotros como papás, porque ahora que tengo a Abril chiquita y que podría pasar por esta situación, cosa que con Julio no tiene miedo, es un niño que me da seguridad más bien a mí. Entonces, ¿cómo hago o cómo hacemos nosotros los papitos para que nuestros niños no tengan esos miedos? Y si en caso los tienen, ¿de qué manera los ayudamos? ¿Qué estrategias serían las idóneas? Mira, Cindy, sí, primero que nada es muy importante, de repente esos miedos, como dices tú, que se van arrastrando, es porque a veces vienen desde pequeñitos, ¿no? Y por ejemplo, tú que tienes una pequeñita, me parece que todavía no tiene un año, ¿verdad? Entonces, 6 meses. Claro, en esta etapa, por ejemplo, los muy pequeñitos antes del año, a lo que más tienen miedo definitivamente es a la separación, por ejemplo, de la mamá, ¿no? Cuando se separan de la mamá, o tienen miedo a los extraños también. Entonces no forcemos, o sea, si es que van a estar con una persona extraña, primero que la conozcan, que primero tengan un tiempo ahí, pero también el tema de separarse de la mamá. Mira, se hizo un experimento muy bonito y yo te cuento que yo lo aplicaba también cuando mi niña estaba pequeñita, de poner el polo ya sea de la mamá, del papá, cuando vas a separarte del bebé, ¿no? Pero no un polo limpio, sino un polo tratar de que esté, digamos, con el olor de la mamá, ¿no? Con el olor de la leche, porque eso de alguna manera los tranquiliza. O sea, es normal eso, ¿no? En ese tiempo, no dejarlos llorar, por ejemplo, cuando son pequeñitos, porque hay pues unas tendencias, a veces dicen, no, los niños hay que dejarlos llorar. Eso genera, ya está también muy, muy estudiado, sí te provoca mucha ansiedad en la vida ya, ¿no? Cuando ya son adultos a veces se ven las consecuencias cuando son más grandecitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, como papás, como dices tú, acompañar, no ridiculizar o minimizar esto, y acompañarlos, ¿no? Acompañarlos, sale que nosotros también tenemos miedo para que ellos sientan que es normal tener miedo, ¿no? Que no lo vean algo diferente. Miedo, claro, y distinguir sobre todo cuando es un miedo bueno y un miedo negativo, ¿no? Porque claro, los miedos nos van a ayudar a, por ejemplo, ten cuidado, si tienes miedo a cruzar la pista, qué bueno que tengas miedo, ¿no? Hay que mirar el semáforo para ser precavidos en la vida. Licenciada Bella, yo de verdad que continuaría mucho más tiempo, nos ha ganado, pero la próxima semana hagamos la parte 2, por favor, se lo pido, porque no solamente es el miedo a la oscuridad, hay miedo inclusive a los insectos, miedo a diferentes cosas que se pueden presentar desde casa y me encantaría que toquemos esos puntos. Así es que vamos a dejarlo con un continuará por aquí de todas maneras y quiero preguntarle de qué manera nos podemos contactar con usted. Bueno, para siempre con las consultas se pueden contactar conmigo al 98 35 11 985 y por la página de Facebook está como Opta Bienestar Integral Familiar y consulta. Perfecto, licenciada, muchísimas gracias por esta gran entrevista. Gracias. Y ya lo saben, papitos, es momento de acompañarlos y no de minimizar las cosas. Hay que